El ejemplo que sigues es el ejemplo que das. Buen día, soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México, y les doy la bienvenida en esta mañana de sábado 14 de mayo del año 2022 al devocional de La Zona. Si estamos vivos, vivamos. Qué alegría que podamos nuevamente esta mañana, podamos reunirnos por este medio para escuchar lo que la Biblia nos dice y aprender para nuestra vida diaria. Y como hemos subtitulado nuestro devocional de cada día, si estamos vivos, podamos vivir y vivir mejor. Podamos vivir y vivir en abundancia, a plenitud. Dicen que las palabras jalan y sin embargo el ejemplo arrasa. Y así es. Una cosa es decir las cosas. Perdón por lo redundante. Algo es decir a alguien que haga cierto trabajo, que siga cierto patrón de conducta. Y otra cosa es modelar. Alguien también dijo, tus acciones gritan tan fuerte que no me dejan oír lo que me estás diciendo. Qué fuerte es eso, ¿no? La Biblia nos da cuenta de ello. Quiero leer, por favor, en esta mañana, síganme en la lectura de Jueces capítulo 7, versos del 16 al 22, donde la Biblia nos dice lo siguiente. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después les dijo, fíjense en mí. Cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo tomemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida, los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban, una espada por el Señor y también por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado al otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Hasta aquí la lectura en la Biblia. ¿Recuerda usted? Gedeón tenía tan solo 300 soldados con él cuando estaban a punto de pelear contra un ejército innumerable. Pudimos leer que en días pasados, al describir el tamaño del ejército madianita contra el que iban a pelear, la Biblia dice que no se podían ni contar los enemigos de Gedeón y de su ejército. Sin embargo, Dios le dio una estrategia a Gedeón. Algo importantísimo que vemos en Gedeón es que hablaba con Dios y Dios le dijo en cada momento qué era lo que tenía que hacer. Desde aquello de ir a escondidas
al campamento del ejército enemigo para que cobrara aliento y pudiera compartir ese ánimo al resto de su pelotón, de su batallón, de su pequeño ejército, hasta esto que pasó en esta lectura que hemos realizado esta mañana, su estrategia de guerra, que no consistió en llevar otra arma que no fuera un cuerno de carnero y una antorcha encendida pero escondida bajo una vasija de barro. Un ataque sorpresa en el que ni siquiera tuvieron que atacar. Lo único que tuvieron que hacer fue juntos, al mismo tiempo, no separados, llegar a hacer el estruendo de las vasijas de barro que se rompieron y que la luz que emitían las antorchas se iluminara todo aquel campo de batalla al unísono, a la medianoche, y el ruido de los carneros, de los cuernos de carnero, perdón, una especie de trompeta que se llama shofar, y el grito al mismo tiempo que decían: una espada por el Señor y también por Gedeón. Y aquella estrategia hizo que todo el campamento, que estaban seguramente la gran mayoría de ellos dormidos, entraran en confusión. Ya no leímos eso, pero si usted lee unos versículos más adelante, todos aquellos guerreros madianitas que entraron en confusión empezaron a luchar entre ellos mismos. Y el pueblo de Israel tuvo una victoria contundente sin tener que desenvainar una sola espada. Ahora, hay algo muy importante aquí, que es lo que quiero resaltar. Dos cosas que les dijo Gedeón: fíjense en mí, hagan lo mismo que yo. Eso, multiplicado por el número de sus soldados, tuvo un gran efecto. Tuvo un gran efecto. Un efecto muy positivo para el ejército de Israel. Fíjense en mí, hagan lo mismo que yo. Qué importante fue que Gedeón hizo lo que Dios puso en su corazón y en su mente, lo que Dios puso en su corazón y en su mente. Qué importante, porque entonces lo que hizo no fue su propia voluntad, no fue su idea, fue la dirección de Dios. Fíjense en mí y hagan lo mismo que yo. El ejemplo de Gedeón sería contundente, definitorio, y arrasó, pues sus soldados hicieron lo que él estaba haciendo. Querido hermano y querido amigo, querida hermana y querida amiga que tiene a bien escuchar este mensaje en audio, ¿qué ejemplo estamos siguiendo? Porque el ejemplo que estamos siguiendo es el ejemplo que damos. Podemos decir muchas cosas, pero lo que hacemos es contundente. Hagamos, le propongo, hagamos, le animo a que hagamos lo que Dios nos dice que hagamos, para que nuestro ejemplo hable más fuerte y con más claridad que cualquier cosa que digamos. Ahora, si lo que seguimos es el ejemplo de Dios, nuestro ejemplo siempre será bueno, nunca será nocivo, nunca. Oiga, ¿qué ejemplo ha seguido hasta el día de hoy? No sé. Pero si usted ha seguido otros ejemplos, yo lo desafío en el nombre del Señor a que comience a seguir el ejemplo del Señor. Haga la prueba. Y si el hecho de que en verdad usted siga con su vida el ejemplo de Dios le da como resultado cosas malas, tire a la basura la idea de seguir a Dios.
Pero si usted, por seguir el ejemplo de Dios, usted hace lo que Dios le dice, usted vive conforme a lo que Dios enseña, estoy seguro que usted recogerá buenos frutos en la vida. Sus hijos, sus esposas, sus esposos, la gente a su alrededor será influida por usted. Y cosas buenas, buenos resultados cosechará usted, porque el ejemplo que sigues es el ejemplo que das. Dejemos de seguir al mundo y sus modas. Dejemos de seguir al pecado y su maldad. Y de veras, comprometámonos en seguir el ejemplo del Señor. Amén. Gracias, Dios, por lo que nos has dicho hoy. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo. En verdad que no es imposible seguir tu ejemplo. Es algo totalmente realizable. Ayúdanos a hacerlo. Gracias porque tú eres bueno y no podemos recoger basura ni desperdicios de seguir el ejemplo del que todo lo que hace es bueno y para bien es esto. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga. Que Dios nos ayude a todos a seguir su ejemplo. Si esto ha sido de bendición para usted, compártalo con otros. Si esto ha sido de bendición para usted, espero y me da mucho gusto encontrarlos por este mismo medio el día de mañana. Les recuerdo una vez más, también puede encontrarnos en YouTube si teclea el devocional de la zona. Dios les bendiga. Amén.